¿Todo bien? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jan Ramal. Como ya comentaron, tengo un poco, bueno, aproximadamente 10 años en el mundo de desarrollo de software. Sí, actualmente estoy trabajando en la empresa Everest, ¿no? Como desarrollador en Java, backend específicamente. Y bueno, el tema que vamos a ver ahora es la programación funcional en Java, ¿sí? No es algo nuevo, es algo ya que tiene bastante tiempo, pero igual se tiene que tocar, ¿no? Hay bastantes cosas, es bien amplio este tema, ¿no? Y específicamente vamos a hablar de lambdas y la API Stream, ¿sí? Que esto viene incluido desde el Java 8, ¿sí? Entonces, los que quisieran codear, ¿no? De repente un poco lo que vamos a ver, mínimo es tener instalado el Java 8. Bueno, entonces vamos a tocar, vamos a ver el temario para ponernos en contexto de las cosas que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver un poco lo que es la programación funcional, ¿no? Algunos conceptos, algunas características. De repente, la introducción ya a lambdas y al API Stream, específicamente ya hablando de Java. Y vamos a implementar o vamos a ver, ¿no? Cómo trabajar con este tipo de programación, con este nuevo paradigma. Bueno, este paradigma no es nuevo, es bastante antiguo, utilizando lambdas y API Stream. Cualquier consulta, cualquier inquietud, ¿no? Lo pueden escribir, pueden levantar la mano si desean hablar también y vamos a estar resolviendo sus dudas que tengan, ¿no? Bueno, como decía, las tecnologías que vamos a utilizar ahora y que mínimo se podría tener es el JK8. Vamos a utilizar nosotros, bueno, en este caso es la Java Standard Edition, pues, ¿no? Para trabajar solo con lo que vamos a ver ahora. Vamos a utilizar un IDE, ustedes pueden utilizar el cualquiera, nosotros vamos a utilizar el IDE de Spring, ¿sí? Que es el Spring Tool Suite. Y vamos a trabajar con Maven, los proyectos que tenemos creados. Pero bueno, eso son cosas que de repente podrían utilizarlo o podrían utilizar alternativas, ¿no? Y bueno, vamos a explicar un poquito lo que es este tema de programación funcional, un poquito para ponernos en contexto. Esto de acá es un paradigma, ¿sí? Como tenemos el paradigma de programación orientada a objetos, el paradigma de programación reactiva y así muchos más, ¿no? Y este paradigma específicamente es de parte de la programación declarativa, ¿sí? Que permite crear software mediante composición de funciones, ¿sí? Específicamente este paradigma funcional es para la programación declarativa, ¿no? Y este paradigma, ¿en qué se enfoca, ¿no? O qué trata de resolver, ¿no? Sabemos que los paradigmas vienen a tratar de resolver un problema específico. Y este paradigma, esta programación funcional, este estilo de programación, se va a enfocar en qué, ¿sí? En qué necesitamos y no en cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Como por ejemplo la programación imperativa en la cual tú le decías secuencialmente los pasos que necesitabas para llegar a una solución. En este enfoque, en este estilo de programación funcional, como que ya no es tanto así, sino es solamente tú te vas a preocupar en qué es lo que necesitas realmente y el programa se va a encargar de hacerlo, ¿no? Es más o menos la idea que tenemos con este estilo de programación funcional, ¿sí? Eh, la programación funcional, o bueno, todo esto quiere decir que vamos a implementar lógica, que es lo que nosotros hacemos, sin describir, sin implementar, ¿no? Los controles de flujos, ¿no? A través de ciclos y condicionales, ¿sí? Esa es la idea de la programación funcional, ¿no? Nosotros ya no vamos a incluir esas cositas que normalmente lo hacíamos y el programa se va a encargar de eso y nosotros solamente vamos a incluir lógica y a través de lo que nos va a ofrecer Java vamos a trabajarlo con Lambda y específicamente con la API Stream
para hacer algunos trabajos en colecciones también. Entonces, más o menos es la idea, ¿no? ¿Y qué nos permite esta programación funcional? Código más conciso, porque ya no tenemos todos esos controles de flujos, ¿sí? Y legible, porque a primera vista el programa tú vas a leer prácticamente lo que estás haciendo, no se va a entender. Entonces hay menos código y es más conciso, pues, ¿no? Los programas van a ser más predecibles y fáciles de probar, ¿no? Gracias a porque es conciso y legible, ¿no? Y como es menos código, también se va a reducir los errores, ¿no? También nos va a permitir trabajar ejecutando estas funciones o esta funcionalidad solo cuando se usa, ¿sí? Eso lo vamos a detallar un poquito más adelante, pero para que entienda de que la programación funcional, nosotros vamos a definir una lógica y esta lógica se va a ejecutar no cuando lo declaremos, sino cuando se use nada más. Ahorita vamos a ver a detalle de eso, ¿no? Las características que tiene la programación funcional es, bueno, la primera que trabaja con funciones, ¿sí? A funciones me refiero a funcionalidad específica, no a los métodos que nosotros conocemos, ¿sí? No necesariamente me estoy refiriendo a eso, sino a la funcionalidad en sí que necesitamos trabajar, ¿sí? Las funciones podrán ser asignadas, miren acá, esto es lo que antes no se podía, antes de Java 8 no se podía, era asignar esta lógica a variables. Entonces podemos guardar toda una lógica en una variable y utilizarla más adelante, ¿sí? Entonces es la idea de las funciones, ¿no? Y se puede usar como entrada y salida de otras funciones. Antes tampoco podíamos hacer eso. Como parámetro a una función podemos pasarle otra función. Entonces ahí si no... a ver, ¿alguien desea hablar, me parece? No, parecía. Eh, bueno, ese es otro punto. Las funciones trabajan con datos inmutables y no comparten estado. Vamos a detallar, bueno, lo de inmutable es que no cambia, ¿sí? Los datos no cambian. Consulta, solamente si está que te comparte la diapositiva y no se ve el código. Eh, ok. ¿Qué código? No, pensé que estaba mostrando código. No, solo estoy explicando la presentación por el momento. Ok, perfecto. Ya, gracias. Ok. Ya. Y no comparten estado, vamos a detallar un poquito más adelante esto de acá. Cualquier consulta, cualquier inquietud, duda, lo comentan por favor, ¿sí? Bueno, entonces como decía, desde Java 8 ya tenemos las expresiones lambda y la API Stream para trabajar con este nuevo enfoque, que es el enfoque funcional en Java, ¿no? ¿Qué nos va a facilitar esto de acá? Nos facilita y reduce el error al trabajar con colecciones, ¿no? Específicamente, el API String viene a mejorar o a ayudarnos, ¿no? al trabajo con colecciones, ¿no? Y para trabajar con el API String vamos a utilizar las expresiones lambda. Y facilita también la programación concurrente. Ujú. Por ejemplo, antes, bueno, acá tenemos un método, ya acá estoy mostrando ya un código en Java, ¿sí? Todos los que hayamos visto Java, más o menos es la declaración de un método, ¿sí? Que va a llamar a todas las personas, ¿no? Entonces, nosotros acá, a ver, vamos a enfocarnos en esta partecita, y acá nosotros tenemos un input y tenemos una lógica, ¿no? Tenemos una condicional. A ver, acá tenemos una condicional. Entonces, de acuerdo a un input en ese método, nosotros vamos a recorrer, ¿no? ese listado de personas y vamos a hacer una condición, ¿no? Entonces, eso que está resaltado viene a ser prácticamente nuestra función como tal, ¿ya? Porque son input y es lógica. Ahorita vamos a detallar un poquito. Entonces acá tenemos un método que recorre un listado de personas o de acuerdo a una condición, si cumple esa condición, obtiene el número de la persona y ejecuta otro método para poder llamar a la persona, ¿sí? Más o menos es la explicación de ese método, pero resaltemos estos puntos, ¿no? Que es el input
y esto de acá que es la condicional, ¿no? Y es prácticamente la lógica que nosotros implementamos, ¿no? Entonces hacemos un for, hacemos un if, ¿no? Para implementar esto, ¿no? Y esto es lo que puede variar, ¿no? Varía nuestros parámetros y van a variar nuestras condiciones para hacer lo mismo, ¿no? De repente tenemos otro método para llamar de repente a las personas que sean mayores de edad, ¿no? Entonces colocamos esa. Entonces si nosotros que quisiéramos otro método, o bueno, el mismo método pero que llame a otras personas, vamos a tener que ir a cambiar esa condicional, ¿no? Entonces, pero lo que cambia en sí es esto de acá, ¿no? Solamente esto y esto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a resolver, ¿no? Con la programación funcional. Bueno, es lo que le indicaba, ¿no? De que el input y ese if, esas son las funciones y eso es lo que nosotros vamos a prácticamente almacenar y a trabajar con la programación funcional, ¿sí? Esta función, ¿no? Función dada a una persona, usando características de la persona, decido cuándo llamarla, ¿no? De acuerdo a una condición, la llamo. Entonces, el parámetro el parámetro de la función es una persona, ¿no? Porque son los datos de la persona, y el resultado de esa función es un booleano, ¿no? Que al final es una condición para ejecutar algo. Entonces, eso va a ser el input y el output de nuestra función, ¿ya? Más o menos para que se entienda qué cosa es la función en sí, ¿no? Ahora, ¿qué es una expresión lambda? Vamos ya entrando a los temas en concreto, ¿no? Bueno, es una forma matemática que define la transformación de un valor, ¿no? Esto es un tema que se declaró en el mundo de las matemáticas hace mucho tiempo, ¿no? Este término de lambda, ¿sí? Y entonces lo que indica es que define una transformación de un valor y es lo que vamos a necesitar nosotros. Con este lambda vamos a, mediante un input, vamos a hacer alguna transformación con ese input, ¿sí? Es más o menos la idea. Las cosas que realizan estas transformaciones se le denomina funciones, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Entonces nosotros acá tenemos ¿no? prácticamente un lambda, ¿no? Y es una función, ¿no? Porque va a ser una transformación. Va a ser una transformación de nuestro input de tipo int a otro int, ¿no? Es una función que transforma de entero a entero, ¿no? Las expresiones lambda son la manera de agregar funciones a Java, ¿sí? Recuerden, entonces, la funcionalidad de la lambda nos va a permitir agregar funciones, ¿no? a nuestro código en Java, ¿sí? Y lo vamos a trabajar en conjunto con la API Stream, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. El propósito de las expresiones lambda, proveer una manera sencilla para distribuir, ¿sí? Para tener y poder distribuir en nuestro código este procesamiento que nosotros vamos a colocar dentro, ¿no? Esa es la idea. Útiles para procesar colecciones. Facilita la cooperación entre desarrolladores y usuarios de bibliotecas, ¿no? Si nosotros estamos desarrollando una biblioteca, ¿no? Entonces nosotros solamente exponemos las funciones y toda la lógica lo maneja la propia biblioteca, ¿no? Entonces más o menos es la idea, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? El input de nuestra expresión lambda, ¿sí? El input que son los parámetros prácticamente, y el bloque de código que se va a ejecutar, ¿no? Para hacer la transformación, ¿no? O sea, prácticamente el código, ¿qué es lo que va a hacer acá? Entonces, antes cómo nosotros representábamos en Java estas funciones, ¿no? Antes de Java 8 me refiero. ¿Cómo lo hacíamos? Si en algún momento nosotros hemos tocado, ¿no? La programación concurrente, en este caso, para crear un hilo, ¿no? Hacíamos un new thread y como parámetro, si no queríamos declarar y todo lo queríamos hacer en esa parte de nuestro código, lo que hacíamos, ¿no? Lo que hacíamos era hacerle un new thread y a ese new thread él estaba esperando un interfaz runnable, ¿no? Entonces ahí mismo hacíamos un new runnable, que este de acá runnable es una interfaz, ¿sí? Entonces, como es una interfaz, yo a una interfaz en sí yo no la puedo instanciar, ¿no? No le puedo hacer new, pero en este caso le estamos haciendo un new, pero a la misma vez lo estamos implementando.
Esto es prácticamente la ejecución de una clase anónima, ¿sí? Estamos instanciando una clase anónima porque en sí no tenemos la referencia, ¿no? Solamente en esa parte del código es que existe esa instanciación, nada más. Entonces ahí mismo estamos declarando, implementando el método run, ¿no? De nuestra interfaz Runable, ¿no? Entonces, de esa manera podíamos prácticamente representar la función, ¿no? Dentro de nuestro código en Java. ¿Ya? Y acá mismo hacíamos ya la ejecución de nuestro hilo, ¿no? Entonces, esto se hacía antiguamente y pero vemos que nuestro código es un poquito, no es tan legible, ¿no? Claro que se podría mejorar, ¿no? Si ese Runable lo colocamos fuera y colocamos una clase que extienda, que implemente este Runable, ¿no? Entonces, se podría mejorar, pero igual quedaba bastante código por otro sitio, ¿no? Entonces, esa era una manera. Lo otro también era para implementar el ordenamiento en colecciones. Entonces, de la misma manera, ¿no? Llamábamos al collection sort, ¿no? Una clase que teníamos ahí, le pasábamos nuestro, nuestra colección y también igual hacíamos una instancia anónima del comparator, ¿sí? New comparator, esto es una interfaz, ¿no? Con generic, ¿no? Y le pasábamos el tipo, ¿no? El tipo de la persona, y ahí en ese mismo momento hacíamos la implementación del método compare, ¿no? Entonces ahí hacíamos la lógica. Entonces, si nosotros vamos identificando las cosas ahí, eh, esto de acá es el input y esto de acá es la transformación prácticamente. Entonces, eso es lo que nos va a permitir, ese código nomás es la función, ¿sí? Entonces, ven, hacemos tanto código y es lo que bastante gente se quejaba de Java, ¿no? De que era bastante eh, engorroso con la parte del código porque teníamos que hacer mucho código para hacer solamente una línea de código, ¿no? Que era lo funcional, lo que necesitábamos, ¿no? Pero ya no es así, ¿no? Java ha cambiado bastante. Entonces, esto es lo que representábamos con bastante código. Bueno, más adelante lo detallo. Vamos a ver cómo transformamos esto en una simple lambda de una línea, ¿sí? Entonces, ahorita lo vemos. No sé si está por acá. A ver, disculpen. Más adelante lo tengo. Entonces, ahorita se los muestro. Ya, entonces para terminar con las definiciones de la expresión lambda, prácticamente la expresión lambda es un bloque de código, se basa en el target typing, ¿sí? Esto nos va a permitir que de acuerdo al contexto en la cual se esté implementando esta lambda, va a determinar el tipo. Entonces no es necesario definirle el tipo dentro de los inputs de esta función que vamos a hacer, ¿sí? Lo va a detectar automáticamente de acuerdo a donde se esté colocando, ¿sí? Existen dos tipos, sin efecto secundario y con efecto secundario. Estos son términos de la programación funcional como tal. eh, y lo que quiere decir es que algunos lambda van a tener efectos, o también se le conoce como efectos colaterales, ¿sí? Entonces, sin efecto colateral es que no va a haber ningún cambio de manera externa a nuestra lambda. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo solamente hago una lógica, ¿no? A mi lambda, no hago ninguna modificación, algún variable, valor externo, o no escribo en consola, quiere decir que no estoy haciendo ningún cambio externamente. En cambio, si yo empiezo a escribir dentro de mi lambda en consola, en archivo, en base de datos o en alguna variable externa a mi lambda, ahí indica que sí tiene efecto secundario, para tenerlo en cuenta nomás, ¿sí? Y estas expresiones lambda tienen o están siempre asignadas, ¿no? O su instanciación, su contraparte para poder implementar una expresión lambda es que estén asignadas a una interfaz funcional. Esta interfaz funcional, ahorita vamos a detallar eso, pero es prácticamente la interfaz que nosotros conocemos, pero con unas particularidades que lo hace ser funcional, ¿sí?
Entonces, y estas también fueron agregadas en Java 8, pues, ¿no? Entonces, para detallarlo de interfaz funcional, ¿sí? La vamos a poder declarar, ¿no? Con esta anotación, ¿sí? El arroba functional interface, ¿sí? Con esa anotación vamos a poder identificar en nuestro código que esta interfaz va a ser una interfaz funcional, pues, ¿no? Eh, bueno, la interfaz funcional, para que sea funcional, ¿no? Esta interfaz para que sea funcional tiene unas condiciones, ¿no? Las interfaces que tienen solo un método abstracto. Entonces, nosotros recordemos que la interfaz funcional puede tener varios o n métodos abstractos, ¿sí? Son métodos que no tienen cuerpo, a eso me refiero. Entonces, la interfaz funcional solo debe tener uno, ¿sí? Solo un método abstracto. Entonces, esto de acá debe cumplir para que sea una interfaz funcional. Si nosotros en nuestra interfaz funcional le hemos puesto arroba functional interface y ponemos varios métodos abstractos, te va a salir un error de compilación, ¿sí? Porque ya no estás cumpliendo con la condición, ¿no? Otro es que esto también fue una característica agregada en Java 8, no sé si es bastante utilizado, pero se agregó. Los métodos default, ¿sí? Los métodos default son métodos en la interfaz, pero que tienen implementación, ¿sí? O sea, que tienen un código para ejecutarse, ¿sí? Entonces, este método no cuenta para que nuestra función sea nuestra interfaz sea funcional. O sea, si existe, no quita que sea funcional, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Otra condición es si es que la interfaz se declara un método abstracto, pero que sobrescribe un método de Java Lang Object, este tampoco cuenta para definirla como funcional o no. Recordemos de que todas las clases, cuando digo todas las clases me refiero también a las interfaces, o sea, todos los componentes en Java heredan implícitamente de Object, ¿sí? Eso sí lo tenemos claro todos los que trabajamos con Java. Entonces, pero esta clase tiene métodos, ¿no? Como el equals y otros más, el toString y otros más. Entonces, si mi interfaz, como es una clase al final, hereda cosas de object, y si yo dentro de mi interfaz implemento otro, otro método, o sea, el mismo método o algún método de la clase object, esa no cuenta tampoco. Ahorita vamos a ver en más detalle lo que comento acá. Se pueden, a otro punto es, se pueden heredar múltiples interfaces, ¿sí? Eso se tiene claro. Las interfaces, existe multiherencia en interfaces, o sea, podemos heredar otras interfaces dentro de la interfaz, ¿sí? Y este acá va a ser funcional si cumple con las reglas anteriores, ¿ya? Entonces, acá tenemos un código, la interfaz Runnable, que ya todos las conocemos, para crear hilos, y quisiera saber, o que si alguien me pueda responder, si esta interfaz es funcional, ¿no? A ver, para ver si hemos entendido con estos puntos, ¿no? No sé si alguien podría levantar la mano o escribirlo, ¿no? Para saber si es que estamos alineados y poder identificar si es que esta interfaz es funcional o no. No sé si alguien podría de repente responder. A ver, si desea hablar, podría levantar la mano o podría escribirlo, ¿no? Eh, bueno, no sé si desean participar, ¿no? La idea es hacerlo algo un poquito más dinámico, esta sesión, para ver si estamos aprendiendo las cosas que se están viendo, ¿no? Hola, hola. A ver, algún interesado en poder comentarnos si es que realmente esta interfaz es funcional o no. Bueno, entonces, aló, aló. Sí, alguien creo que desea participar por ahí. Diego.
Ahora Sí, sí. buenas noches. Buenas Lo que noches, pasa Diego. es que se me pasó por alto, perdón, y no logré, digamos, estar completamente en el workshop. Entonces, Ok. si es posible, de pronto un enlace para poder acceder y revisarlo desde el comienzo. El video se está, perdón, el workshop se está grabando y se va a compartir por correo. Así que puedes continuar ahorita que estamos viendo la parte un poquito teórica para empezar a ver código también. Entonces podrías quedarte sin problema para continuar con esto. Perdón la pregunta, pero entonces, digamos, no quedaría como muy perdido porque ya igual van como 50 minutos de lo que comenzaron y yo No, tengo... no, no, no. Hubo un tiempo de espera. No hemos comenzado hace mucho. Ah, Sí, está bien, sí, entonces yo continúo. sí, Muchas ok. gracias, muy Ya, amable. Esa ya. era mi única inquietud, muy amable. Ok, ok. Bueno, entonces como decía, esta interfaz quería ver dinamismo en el workshop. Espero estén atendiendo al workshop. Esta interfaz sí es funcional porque cumple con las condiciones de acá, ¿no? De que solamente tiene un método abstracto y es la que vemos acá, ¿no? El método run. Entonces sí cumpliría, ¿no? Con la especificación de una interfaz funcional porque solamente tiene un método abstracto, ¿sí? Acá tenemos otra, ¿no? Otra interfaz, ¿no? Le he puesto non-fan, ¿sí? Una interfaz non-fan. Y también tiene una, tiene un método abstracto, ¿sí? El equals. Y recordemos que el equals viene de la clase JavaLang, ¿sí? Entonces, si tiene de la clase de la JavaLang, entonces está sobreescribiendo, ¿no? Entonces prácticamente es como que si no tuviese un método abstracto acá, porque prácticamente este es el mismo del JavaLang. Entonces, si seguimos la lógica, ¿no? Debe tener al menos un método abstracto. Entonces, si esto de acá viene de JavaLang y no cuenta para que se identifique como interfaz funcional, esta de acá no lo es, porque al final es como que si no tuviese, ¿sí? Entonces es como que si le faltara el método abstracto, ¿no? Entonces no es funcional, entonces para tenerlo en cuenta. Tenemos otra interfaz funcional y esta de acá hereda la interfaz anterior, que no tiene prácticamente métodos. Este de acá es funcional sí o no, ¿no? Entonces no sé si alguien quisiera responder, si no lo vemos nomás. Esta interfaz funcional hereda, ¿no? Hereda de la anterior. Y este de acá sí es porque el anterior no tiene, pero este de acá está creando este método abstracto, compare, ¿no? Sí lo tiene, entonces sí es funcional, pues, ¿no? Tenemos otro, ¿no? El interface, el comparator, y este de acá, ¿no? Tiene dos métodos abstractos, ¿no? Recordemos de que este de acá es prácticamente el que viene del Java Lang, del Lang Object, ¿sí? El Java Lang Object, y prácticamente es como que si estuviera acá el equals, ¿no? Porque prácticamente es el mismo. Y solamente tiene un método, ¿no? Que es el compare. Entonces también aplica como interfaz funcional. Ahora, con respecto a la sintaxis de la expresión lambda en Java, ¿sí? Es más o menos esta de acá, ¿no? Tenemos los parámetros y tenemos la expresión como tal. Los parámetros también se podrían identificar entre paréntesis. Este símbolo, recuerden que es el que nos va a indicar, o ese es el símbolo de la expresión lambda que necesitamos aplicarle para poder escribir la expresión, ¿no? Y acá ponemos la expresión como tal, ¿no? O sea, la lógica que necesitemos aplicar. También lo podemos hacer, ¿no? Entre paréntesis los parámetros y la expresión lo podemos también manejar entre llaves, ¿sí? Pero si hacemos eso, la expresión ya se comporta y podemos agregar varias líneas de código, pero siempre tienen que terminar en punto y coma, ¿no? Las expresiones como todo código Java, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Acá no es necesario porque es una sola línea, pero cuando agregamos varias líneas o una sola línea, pero trabajando con llaves, sí lo necesitamos, ¿sí? Y en algunos casos se aplica también el return y
y este return solo se puede colocar cuando trabajamos con estas llaves, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Entonces, de esa manera son las diferentes formas, ¿no?, que tenemos para definir expresiones lambda. Si alguien tiene preguntas, lo comenta, por favor. Entonces, esto es lo que le quería mostrar. Esta es la misma, tenemos acá a ver, acá tenemos, miren, tenemos una lista, ¿sí? Una lista de personas. Acá tenemos una lista de personas, ¿no? Se llena a través del método loadPerson. Ya tenemos la lista de personas. Y con la clase collector sorts vamos a ordenar, ¿no? Esa es la idea de este método. Pasamos la lista y con el comparador, ¿no?, hacemos ese ordenamiento. Pero si se dan cuenta, acá hacemos bastante código para implementar un ordenamiento y solamente ejecutar esta parte de acá, ¿no? Entonces, como mi código lo ha hecho, ha resaltado que esto prácticamente va a ser mi expresión lambda al final, cuando nosotros lo hagamos con una expresión lambda, ¿sí? Entonces vamos a reducir todo ese código y solamente vamos a aplicar tanto nuestros parámetros, que es parte de la expresión lambda, y ya lo que necesitamos, o la expresión en sí, ¿no?, que necesitamos aplicar dentro de acá, ¿no? Entonces acá, esto de acá, como resalta mi código, los parámetros de entrada de mi expresión y la expresión como tal, ¿no? O sea, la lógica que quiero implementar, ¿no?, que es comparar el nombre de la primera persona con el nombre de la segunda persona, ¿no?, para poder ordenarlo a través del nombre. Entonces vamos a reducir todo este código que hacemos, ¿no?, o que hacíamos antes con el comparator, ¿no?, con una instancia de una interfaz, y con una sola línea, a través de expresiones lambda, vamos a implementar eso de ahí. Miren, ¿no? ¿Cómo hacemos? Igual, llamamos a nuestra lista, lo llenamos y con este collection source, el mismo método, pasamos la lista y miren acá, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo mismo que teníamos antes, pero ya como una expresión lambda y ya no con todo ese código adicional que nosotros teníamos que colocar para hacer esa lógica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que nos hace reducir a aplicar expresiones lambda a nuestro código, ¿no? Bastante, ¿no? Nos reducir bastante el código y hacer también entendible nuestro código, porque al final lo que nos interesa es prácticamente esto, ¿no?, en la cual yo trabajo con parámetros y hago la expresión que es la de comparar, nada más, ¿no?, que es lo que me importa al final. Todo lo demás lo hace el Java, ¿sí? Entonces, coméntenme si tienen alguna duda, no sé si quedó claro esa partecita. ¿Sí? Yo vuelvo a recalcar de que nos hace reducir bastante el código la expresión lambda, si se han dado cuenta, ¿no? Pasamos de esto a esto, ¿sí? Y entendible a primera vista. Acá tengo otra versión de esta expresión lambda, y es lo que le decía con el target typing, en la cual yo ya no especifico el tipo de dato, sino que lo va a hacer implícitamente, ¿no?, de acuerdo al contexto. Entonces, si él detecta de que esta lista que le estamos pasando es de personas, él entiende que lo que va a comparar son dos personas y ya no es necesario pasarle el tipo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir con el target typing, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. En collection sort acepta un solo parámetro también, que sería el listado. Entonces, ¿qué ordenamiento sería sería óptimo? A ver, ahí que sí, que el sort soporta un ordenamiento sin pasarle el segundo parámetro. Eso lo ordena con el ordenamiento natural que se hace, ¿sí? Que se hace a través de Java. Pero no tendría lógica si es que, o sea, no habría lógica en ordenarlo de esa manera, ¿no?, en el ordenamiento que esté en esa lista. O sea, prácticamente no lo va a ordenar, ¿no? Tú tendrías que darle una lógica
de ordenamiento a ese sort. En este caso le estamos pasando de que sea el compare. De repente lo que tú comentas, ¿sí? Lo que tú comentas, o ese compare o ese comparador está dentro de la clase de la lista. O sea, esa lista es de personas en este caso, ¿no? Supongamos que es de personas en tu caso. Este person está implementando la interfaz comparator. O sea, prácticamente esa lógica se la pasamos a la clase persona, ¿no? Y ahí de repente sí aplica, sí está utilizando ese compare al final. Entonces nuestro source va a ver que nuestra persona tiene ese compare y te va a pedir que haga te va a pedir o te va a obligar ese sort que mi persona implemente la interfaz comparator. Entonces la lógica está en ese lado, ¿no? Se podría manejar de los dos lados, ¿no? Tanto de lo que, como creo tienes tú el código, dentro de la persona, tienes la lógica del compare, ¿no? Pero hay diferentes escenarios, ¿no? En la cual de repente no puedes agregarle ese implement dentro de persona y tienes que trabajarlo acá, ¿no? ¿No? En esta parte de código. ¿Sí? No sé si me dejé entender, Joel, pero sí, es correcto lo que tú comentas, ¿no? Pero ahí sí es obligatorio de que la persona o la clase que se esté recorriendo tenga implementado el comparator. Y ahí dentro de ahí se define la lógica de comparación. Bueno, entonces ejemplo de lambda, ¿no? Tenemos input de entrada especificando el tipo y hacemos la expresión que es la suma, ¿no? Acá tenemos, ya no le especificamos el tipo y él ya lo detecta, ¿no? Se entiende que son números y él ya lo va a identificar qué tipo es, va a hacer la operación, acá una resta, ¿no? Acá no tiene parámetros. ¿Cómo definimos que no tengamos parámetros y solamente haga una lógica con abrimos y cerramos paréntesis, pues, ¿no? Si solamente tiene un parámetro, no es necesario los paréntesis, ¿sí? No es obligatorio. Lo puedes poner, pero no es obligatorio, ¿no? Y acá hacemos una multiplicación en este caso, ¿no? A ese parámetro por 2, ¿no? En este caso. Esto de acá, o los dos últimos, tienen efectos secundarios porque está modificando, en este caso, ¿no? El buffer de la consola y en este caso la lista que está recorriendo, pues, ¿no? Lo está modificando. Entonces sí tiene efectos secundarios para tenerlo en cuenta. Bueno, hay bastantes acá texto. Voy a seguir como porque esto de acá, bueno, solamente la que puedo resaltar acá de la expresión lambda es que pueden serializarse, ¿sí? Antiguamente, si nosotros trabajábamos de la manera antigua para hacer expresiones lambda o funciones internas, funciones anónimas, esas de ahí no se podían serializar, ¿sí? Entonces, las expresiones lambda sí son serializables, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Hay bastantes interfaces funcionales que se crearon a partir de Java 8 y estas de acá son las más conocidas y son las que se están usando en la API Stream, ¿sí? Hay muchas más, pero esta de acá como que son las más utilizadas. Cuando utilicemos la API Stream van a entender cada una de ellas. Acá solamente rápido lo voy a explicar, ¿no? Están en el paquete Java útil, ¿sí? Un nuevo paquete que se agregó. Tenemos el supplier, consumer, predicate, function, unary operator y el binary operator. El supplier, bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Es un proveedor de objetos, ¿sí? Solamente veamos el ejemplo para no poder complicarla acá. Se entiende que como es una interfaz funcional, solamente tiene un método y su método es get, ¿sí? Entonces tenemos un método calculate random, le pasamos, miren, una expresión lambda. ¿Se acuerdan que la expresión lambda es sin parámetros, ¿no? Lo podemos especificar así. Entonces tenemos ese calculate random sin parámetros y hacemos una operación, ¿no? Una expresión. Entonces acá la expresión es que me va a generar un número. Y miren acá tenemos el método que miren, este de acá, su parámetro
su parámetro es un supplier, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la expresión lambda, ¿no? La expresión lambda como tal, básicamente es la definición de una interfaz funcional. Miren, acá lo podemos ver, ¿no? Entonces, ¿con cuál concuerda, ¿no? ¿Con qué interfaz concuerda esta expresión lambda? Prácticamente con un supplier, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a crear objetos como tal, ¿no? Prácticamente no tiene parámetros, ¿sí? No tiene parámetros, ¿sí? La expresión lambda, este supplier, este método get no tiene parámetros, solamente me obtiene. Entonces es lo que está haciendo, ¿no? Prácticamente esta expresión no tiene parámetros, pero me va a devolver algo. Entonces es lo que es su contraparte de la expresión de la interfaz funcional, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y bueno, nuestro código hay una condicional, ¿no? De que si está habilitado un flag, recién en este momento, acá, en este paso, recién se ejecuta ese match random, para tenerlo en cuenta. Esta línea de código, cuando lo definimos, no ejecuta el match random, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. ¿Cuándo lo ejecuta? Cuando realmente se utilice. ¿Y dónde se utiliza? Cuando ejecutamos el método get, en este caso. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el método get, recién en ese momento se ejecuta el match random. Entonces, imagínense, ¿no? La potencia que tiene este código. Bueno, este código no, porque solamente es un match random, ¿no? Pero imagínense con un código que pese, que necesite un procesamiento bastante amplio, ¿no? Entonces, imagínense, solamente cuando es necesario lo ejecutamos. Entonces, si este flag lo tenemos inhabilitado, este código nunca se ejecutó, solamente cuando es necesario. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿no? Ya. Tenemos el consumer, ¿no? Es otra interfaz funcional, y este de acá va a representar otra expresión lambda que va a recibir un parámetro, pero no va a devolver nada, ¿sí? Es este de acá. Por ejemplo, tenemos un método for each que se agregó al collection, ¿sí? A las colecciones, y este for each, ¿qué es lo que recibe? Una interfaz funcional de tipo consumer, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Solamente recibe un parámetro y ejecuta, nada más. Entonces es lo mismo, ¿no? Recibe un parámetro y ejecuta lo que le estemos pasando, nada más, no hace nada más, no me devuelve nada, parámetro y ejecución. Entonces, para que lo tengan en cuenta el consumer, vamos rápido. El predicate. El predicate es otra interfaz funcional, ¿no? Que me va a recibir un parámetro, y este de acá me va a devolver un boolean, ¿sí? Como lo indica acá. Entonces, ¿en qué casos se aplica este predicate, ¿no? ¿En dónde se utiliza? En los filters de la API String. Vamos a verlo más adelante esto de acá. Entonces, acá tenemos una expresión lambda, ya conocemos la expresión lambda, tiene un parámetro, ¿no? Nuestra interfaz tiene un parámetro, y que me devuelve un boolean. Entonces, esta expresión lambda tiene que devolverme un boolean, ¿no? Para que refleje el predicate, ¿no? Que es la interfaz funcional para esa expresión lambda, ¿no? Entonces, esto de acá me va a devolver, ¿no? un true o false, ¿no? Porque es un booleano, no es una condicional que tenemos acá. Entonces, su contraparte de esta expresión lambda es esta interfaz funcional, ¿no? Que es el predicate, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. ¿Dónde está? En el filter, ¿sí? Son interfaces que también lo podemos usar dentro de nuestro código. Solamente lo comento que lo tenemos dentro de la API String también, ¿no? Como de manera de ejemplo. Tenemos la interfaz funcional function, ¿sí? Tenemos acá igual, ¿no? Este de acá sí va a ser, es una interfaz de transformación, porque va a recibir un parámetro y me va a devolver otro parámetro, otro tipo, ¿no? Otro tipo de datos, ¿no? Va a recibir un tipo y va a retornar otro tipo. Entonces, eso es lo que quiere decir que va a ser de transformación, ¿no? ¿Y en dónde lo tenemos presente? ¿Podemos usarlo? Sí. ¿Y dónde lo tenemos presente también? En el map, ¿sí? Este map también viene del API String, y lo que va a hacer es una transformación, ¿no? ¿Y qué recibe? Un parámetro. Ah, ya está recibiendo un parámetro, mi expresión lambda,
¿sí? El parámetro va a ser U del tipo que estemos trabajando. Recuerden de que es target typing, lo detecta automáticamente. Hacemos una condicional, ¿no? Hacemos una condicional, bueno, esto es una condición que podemos colocarlo, pero al final el valor que me está devolviendo ya no es, puede ser del mismo tipo o de otro tipo. En este caso, me está devolviendo el mismo tipo porque es numérico, pues, ¿no? Me devuelve un 0 o el tamaño del nombre, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hace una transformación, ¿no? Le pasas un parámetro y devuelve otro tipo. Entonces, para tenerlo en cuenta. Ese es el interfaz function que transforma, de transformación. Tenemos el unary operator, ¿sí? Este acá tiene un poquito más de detalle, pero igual, ¿no? Lo que nos va a presentar también es de transformación, pero lo que va a hacer es prácticamente transformar lo que le estamos pasando. O lo que le estamos pasando nos lo va a devolver transformado prácticamente. ¿Sí? No la misma instancia, pero sí transformado, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo. Acá le pasas uno de tipo T, lo transforma y me devuelve el mismo tipo, ¿sí? Para tenerlo presente. Entonces acá tenemos una expresión lambda, ¿sí? ¿Y qué hace esta expresión lambda? Tiene un parámetro y a ese parámetro le voy a hacer una transformación, pues, ¿no? Entonces me va a devolver el mismo dato pero transformado, ¿no? ¿Y dónde lo guardo? Miren, en este caso estoy haciendo uso del unary operator, lo guardo en este tipo, en esta variable. Hasta esa línea de código no se ha ejecutado nada para tenerlo en cuenta. Tengo una lista de números y lo que yo voy a hacer es a cada número multiplicarle por 2 prácticamente con esta lógica, ¿no? Porque es lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, a través del API string, que ya vamos a verlo, con el map le paso esa lógica, ¿no? Y ya se ejecuta, ¿no? La transformación, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a devolver cada número multiplicado por 2, ¿no? Cada número multiplicado por 2. Claro que en otro string, ¿no? Que ahí ya de ahí lo podemos transformar en otra colección, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Entonces, es el unary operator. Y el binary operator es prácticamente lo mismo, pero a ver, vamos a ver. Tenemos, acá, ya. Igual, ¿no? Tenemos nuestra expresión lambda, pero este de acá sí va a recibir dos parámetros diferentes y voy a trabajar con esos dos parámetros para hacer algo y lo devuelvo, ¿no? Es lo que me indica acá, ¿no? Hago una operación entre esos dos parámetros y devuelvo algo ya transformado. Y esto es lo que nos va a permitir hacer acumulaciones, ¿sí? Acumuladores. Entonces, lo que yo estoy haciendo, ¿y dónde se usa, no? Se usa en el reduce, que es otro método del string. Ya lo vamos a detallar de repente un poquito más adelante. Y lo que va a hacer prácticamente es, acá lo que estoy haciendo es hacer la suma del primer elemento con el segundo elemento, ¿no? Entonces, y lo retorno. Y ese segundo elemento, este elemento retornado, lo voy a ingresar a la siguiente iteración como parámetro. Entonces, es como que un acumulador prácticamente, ¿no? Entonces, para eso sirve el binary operator, ¿no? Y lo podemos usar también. ¿Sí? Es prácticamente para acumular todos los números que tenemos acá, pues, ¿no? Ya, entonces, bueno, sin dudas, acá tengo otra slide para explicar, ya para ir a la parte de código, perdón. Solamente para complementar este tema de las expresiones lambda, hay un tema de métodos, que son los métodos de referencia, ¿sí? Los métodos reference, ¿sí? Nos van a permitir hacer referencia a estos métodos existentes, ¿no? Que tú tengas creados o los propios de la API de Java,
y lo podemos hacer referencia en nuestras expresiones lambda. Pero esto de acá lo vamos a referenciar siempre y cuando apliquen a una interfaz funcional. Entonces, nosotros ya sabemos que es una interfaz funcional, ¿no? Ya sabemos las características, y si es que estos métodos aplican a esa interfaz funcional, lo podemos aplicar, lo podemos usar. Entonces, viendo el código que tenemos, entonces podemos ver, ¿no? Esto era lo que ya de repente ya podríamos entender, ¿no? Con la expresión lambda, ¿no? Ah, ya, la expresión lambda me dice que yo tengo un parámetro, bueno, en este caso, ¿no? La expresión lambda y la expresión como tal, ¿no? Que va a escribir en consola ese parámetro, ¿no? Tengo una lista, ¿no? Y ese parámetro va a escribir, ¿no? En consola. Ya, bacán. Entonces, ¿cómo hago para transformarlo a method reference, ¿no? Esta parte de acá es lo que hace, ¿no? Hace que si este método, prácticamente el print, aplica una interfaz funcional, recuerden que una interfaz funcional hay diferentes tipos, y si aplica uno de ellos, podemos hacer este method reference. ¿Cómo lo hacemos? Con dos puntos, perdón, llamamos directamente al método, pero lo ejecutamos con dos puntos y el método. Ya no es necesario pasarle el parámetro ni definir el parámetro, ¿sí? Porque él ya entiende de que este método, el método print, es un método que no me devuelve ni nada, no me devuelve ningún valor, pero recibe un parámetro. Entonces, si yo tengo una interfaz funcional que aplique a eso, lo puedo utilizar. Entonces, si nosotros tenemos una interfaz funcional que recibe un parámetro y no devuelve nada, ¿sí? Entonces, si lo tenemos, lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, para tenerlo en cuenta, son dos puntos seguidos, ¿sí? Entonces podemos tener este código, ¿no? Y esas method reference pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de métodos, ¿no? Los métodos estáticos, ¿no? Podemos acceder. Los métodos distancia también podemos acceder. Si tenemos un tipo, por ejemplo, tenemos el tipo string, ¿no? Y queremos llamar a un método y que aplique a una interfaz funcional, también lo podemos hacer. Y este último es un poquito diferente, ¿no? Pero viene a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Si queremos hacer referencia al constructor de alguna clase, también lo podemos hacer con la palabra o con la clase dos puntos new, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Entonces, esos diferentes tipos y el constructor podemos aplicar este method reference. Ya, entonces, si no tienen alguna pregunta, duda, vamos a ver un poco de código que hice para poder mostrarles. No sé si hay alguna duda. No sé si están en la clase, están escuchando. ¿Sí? Todos estamos ahí, ¿no? Perfecto. Ya, entonces voy a mostrarle. Igual les comento que el video la clase se está grabando y se va a compartir por correo. ¿Ya? Entonces, acá. Acá. Ya, entonces, acá tenemos ya código listo. ¿Sí? Acá tenemos código listo, en la cual podemos ver, si no ven el código, me avisan, por favor. Tenemos el código que antiguamente, para crear un hilo, miren acá, para crear un hilo hacíamos esto, ¿no? Hacíamos el thread, new thread, ¿no? Y en la misma línea quería declarar la funcionalidad de mi thread. New runnable es una interfaz, miren, es una interfaz y ya viene declarada como @functional interface, ¿sí? Y este de acá cumple porque solamente tiene un método, que es el run. Entonces, acá tenemos el runnable y en esa misma línea de código agregamos la implementación,
¿sí? Porque no podemos hacer una instancia de una interfaz, pues, ¿no? Prácticamente. Esto de acá se llama una clase anónima, estamos haciendo una instancia de una interfaz, pero no lo podemos obtener, ¿no? No lo podemos tener como instancia. Ya, y ahí tenemos el método y en este caso hace un match random, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Esto es como antiguamente lo hacíamos. ¿Cómo lo haríamos con una expresión lambda? ¿No? Con una expresión lambda, en este caso, mi método run no devuelve, no tiene ningún parámetro de entrada y no devuelve tampoco no devuelve nada, ¿no? Pero ejecuta una operación. Entonces, ¿qué interfaz funcional aplica a este tipo, ¿no? A este tipo, ¿no? No devuelve nada y no recibe nada. Miren, si vemos acá el listado de interfaz funcionales, ¿no? Tenemos el, el que no recibe parámetro. A ver, acá, ya. Ya, la interfaz funcional que aplica para esta expresión lambda, disculpen, pensé que existía una, es la interfaz, miren, es la interfaz funcional runnable. ¿Por qué? Porque la interfaz funcional runnable, si entramos, no recibe parámetro y no devuelve parámetro. Entonces, como aplica esta interfaz funcional, podemos aplicarle este tipo de lambda, ¿sí? Por ello podemos hacer eso, ¿sí? No sé si está claro. Entonces, si nosotros ejecutamos eso, cualquiera de los dos es prácticamente lo mismo, solo que uno tiene menos código, es menos verboso, ¿no? Como se conoce, y en una sola línea puedo declarar yo automáticamente mi thread, ¿no? Tenemos otro método en la cual yo defino, ¿no? Yo defino una lista de números. ¿Y cómo hacíamos antes para poder ordenar, ¿no? Ordenar esa lista de números, ¿no? De acuerdo a un criterio, ¿no? Determinado, ¿no? Si es de menor a mayor o de mayor a menor, ¿no? Entonces, utilizábamos en ese entonces, se sigue usando, pero se puede hacer de una manera de repente diferente también, ¿no? En este caso tenemos el método source de collections, le pasamos la lista y hacemos el llamado a la interfaz, ¿no? Comparator, ¿no? Hacemos un new, ¿no? Aplicamos el compare y agregamos la comparación, pues, ¿no? Hacemos la lógica de comparar. Entonces, esto de acá, verboso, bastante código, solamente para hacer esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con este de acá, este código es con clase anónima, como indica acá, ¿no? ¿Cómo lo ordenamos? Con una interfaz, ¿cómo podemos ordenarlo? De repente mejorar un poco nuestro código, ¿no? Esto de acá con una clase anónima. Podemos hacer lo mismo, pero ya creando una clase. Miren, hemos creado una clase que implementa el comparator y le agregamos esto, ¿no? Le agregamos el compare. Igual, de alguna otra manera estamos agregando código, ¿no? Si es aquí o allá, igual tenemos el código, ¿no? Entonces, esa clase mayor-menor, ¿no? Lo que está indicando es que va a utilizar esa clase para hacer esta comparación, pues, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Ya lo ordena. ¿Cómo lo podríamos hacer con expresión lambda? Igual, ¿no? Collection, sort, pasamos la lista y en una lambda, en la misma línea, ¿no? Pasamos los parámetros de entrada, que es o sea, los dos parámetros, ¿no? De lo que hacíamos acá prácticamente, los dos parámetros, y la expresión, ¿no? Tenemos los dos parámetros, ¿no? Guión y mayor que,
y la expresión. Eso de ahí es una lambda prácticamente. Eso es una lambda y este acá, ¿a qué interfaz funcional aplica, no? Aplica la interfaz funcional comparator, ¿no? En la cual recibe dos parámetros. A ver, vamos a entrar al comparator. Miren, también es una interfaz funcional generic y tiene un solo método abstracto como tal. Estos de acá, si se dan cuenta, está sobreescribiendo al del object, ¿ya? Eso no cuenta. Y los default, como les decía, tampoco, ¿ya? A pesar que tenga defaults, no cuenta para que sea interfaz funcional, ¿sí? Solamente tiene que haber un método abstracto como tal, ¿ya? Entonces por eso aplica esta interfaz, esta expresión lambda. Esto lo podemos reducir, ¿no? Utilizando el target typing, ¿no? Para no ponerle el tipo, porque ya lo infiere, porque sabe que la lista que le estás pasando es de tipo integer, entonces él sabe que lo que vas a comparar son dos integer. No es necesario el tipo y le pasamos la lógica. Entonces ahí tenemos otra manera de hacer eso con expresión lambda, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? De reducir código, de tener el código más legible, ¿no? Y también esa expresión lambda también lo podemos aplicar a la lista. Miren, acá hacemos un recorrido a esa lista y yo hago un for each y también le estoy aplicando una expresión lambda, ¿no? Esta expresión lambda ahorita yo lo he puesto con llaves para que vean que se puede, ¿no? Con llave, y acá pueden poner más cosas, ¿no? Más código, es la idea. Y este for each o esta expresión lambda aplica a una interfaz funcional que ya hemos visto, ¿no? El consumer, ¿no? Que recibe un parámetro pero no devuelve ningún valor, ¿no? Entonces él tiene un parámetro y solamente ejecuta algo, ¿no? Pero no devuelve nada. Entonces acá también estamos aplicando una expresión lambda. Ahora, otra operación con lista, miren, acá tenemos una lista ya de nombres, ¿no? Una operación for each, estoy haciéndole un for each. Y acá recuerden de que, creo que no lo había comentado, recuerden de que las expresiones lambda trabajan con datos inmutables, con datos que no sean que no sean que no sean mutables, perdón, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, si yo hago esto, entonces para hacerles entender, yo no puedo hacer esto. ¿Sí? Yo no puedo hacer esto porque miren, ahí me dice de que mi variable, esa variable que es inmutable, recuerden de que el string, ¿sí? Una de sus características del tipo string es que es inmutable, ¿sí? Su valor no cambia, sino se reemplaza, ¿ya? Esto de acá para que funcione tiene que ser con, es más, creo que ni siquiera me deja, ¿no? Sí. Lo que pasa que no puedo hacerle eso de ahí a una variable inmutable, que no cambia, ¿ya? Entonces, por ello yo he estado trabajando con el String Builder, ¿sí? Que es una clase mutable, y yo le puedo ir agregando cosas, ¿no? A través del método append. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahí yo estoy modificando una clase externa a mi método, a mi expresión lambda. Este acá tiene un efecto secundario, un efecto colateral a esta clase, a esta instancia, porque lo está modificando, no fuera de su contexto. Recuerden de que el contexto de la expresión lambda es prácticamente esto, ¿no? Y
Si yo modifico algo fuera de ese contexto, ya estoy generando eh, efectos colaterales, ¿no? Efectos secundarios, para tenerlo en cuenta. Ahora, yo puedo recorrer acá también, voy a ejecutar esta lista 2 y van a ver que me va a salir un error. Ya, miren, voy a ejecutar. Tenemos una lista de nombres, ¿no? Y yo hago un remove y miren, antes de empezar con la lógica. Ahí me ha salido un error, ¿sí? Me ha salido un unsupported operation exception, ¿sí? Acá lo vemos, ¿ven? ¿Y qué es lo que quiere decir? Que cuando estamos ejecutando este remove if, lo que indica es que esta lista no tiene ese método. Pero acá lo tenemos, ¿no? Acá lo tenemos. ¿Por qué no está el método? Para tener claro, podríamos entrar al código. Vamos a entrar ahorita al código del propio Java para que vean por qué sucede eso, ¿no? Acá prácticamente me está diciendo que no tiene el método, ¿no? Que no soporta ese método remove interface. Recuerden de que este remove interface viene de la interfaz list, ¿ya? El que estamos ejecutando es de la interfaz. Entonces acá lo tenemos, collection, interfaz, remove if, ya. Sí lo tenemos entonces. Pero ¿por qué se cae? Porque este list está siendo implementado por este list que me devuelve este método. Este método me devuelve un list, miren, me devuelve un list, o sea, hace una instancia del array list, ¿ya? Pero este array list no es el mismo array list que nosotros conocemos. Es un array list propio de la clase array, ¿sí? Es como que si fuese un array list customizado solamente para hacer algunas cosas, pero no todas. Entonces, dentro de esta instancia no tiene implementado, miren, si se dan cuenta, no tiene implementado el remove, ¿sí? Tiene el for each, tiene el replace all, tiene el sort, pero no tiene el remove if, ¿sí? Por eso se sale una excepción. En cambio, si nosotros hacemos esto, me devuelve el list, pero yo lo envuelvo o creo la instancia a través del array list, le estoy pasando esta lista a mi array list, ese sí tiene el método que estamos ejecutando acá. Entonces, para tenerlo en cuenta, si nosotros entramos al array list, ¿ya? Acá esta es otra clase, miren, si se dan cuenta es otra clase, no es la misma que tenemos acá. Entonces, esta clase por ahí tiene implementado el remove if. ¿Ven? Él ya lo tiene. Él sí lo tiene implementado, cosa que el otro array list no lo tiene. Entonces, por eso nos sale ese problema, para tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, me salté un poco el caso, pero para profundizar algunas cositas que puedan suceder, pues, ¿no? Acá tenemos ya una expresión lambda, estamos ejecutando un método de remover, ¿no? A través de una expresión lambda, ¿no? Acá, miren, si se dan cuenta ese remove if, que está esperando un predicate. Y recuerden que el predicate recibe un parámetro y devuelve un true o false, ¿sí? Y entonces, si mi expresión lambda, ¿no?, aplica esa función, lo puedo implementar. Un parámetro y una condicional. Si mi condicional es true o false, perfecto, ¿no? Si mi condicional aplica eso, lo puedo colocar. Esta condicional lo que está haciendo es prácticamente indicar de que si el tamaño, ¿no?, o sea, si el texto es par o, bueno, en este caso es par, ¿no? Lo voy a remover, ¿no? Es lo que está haciendo. Entonces solamente me quedaría dos valores porque está sacando el López y el Álvarez, ¿no? Y me queda 2
Entonces, como no se ha caído ni mis pruebas, ¿no? Me devuelve 2 el resultado de esa lista después de remover, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y así hay varios métodos, ¿no? Mientras que aplique a una interfaz funcional, puedo aplicarle una expresión lambda. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, acá hay diferentes for each. Hago recordar también que este for each también fue agregado en Java 8. ¿Sí? Este for each no se tenía antes y se agregó para poder hacerle una iteración más sencilla de frente, directamente desde la colección, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Este for each aplica a diferentes expresiones. Bueno, acá hay diferentes tipos de expresiones lambda, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? En este caso, el parámetro lo especificamos entre paréntesis, ¿no? La expresión lo especificamos con llaves, ¿no? Podemos de repente comentar esto y poner miren, este de acá funciona de la misma manera, ¿no? Ya no le especificamos el tipo, hacemos lo mismo, podemos ejecutar de repente el otro, como es un solo parámetro, no es necesario los paréntesis, también lo podemos ejecutar sin problemas. Tenemos este de acá, que ya como esta es una sola expresión, también podemos quitarle, ya no ponerle las llaves, no es necesario, ¿no? Eso también ya lo hemos explicado. ¿Y qué más tenemos? Tenemos este for each, ¿no? Haciendo uso del método reference, ¿no? Ya no especificamos el parámetro de entrada, ¿no? Simplemente hacemos uso ya del método reference llamando al método print con los 2 puntos que ya sabemos, ¿no? Y como esto aplica a esa interfaz funcional prácticamente, lo ejecuta, pues, ¿no? Y de la misma manera puede ser utilizado. Y tanto este método como cualquier otro método, siempre y cuando aplique una interfaz funcional, ¿sí? Tanto de los nuestros que hemos creado o de los que ya existen en la API de Java, ¿no? Por último tenemos acá otro, ¿no? Que es la creación de un hilo, ¿no? La creación de un hilo lo estamos haciendo a través de una expresión lambda, y la expresión lambda o la lógica de ese hilo, lo que va a hacer es prácticamente recorrer la lista a través también haciendo uso de otra expresión lambda, ¿no? A través del método reference, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos eso, lo va a hacer también, pero en otro hilo, pues nada más, ¿no? No va a haber mucha diferencia en este caso, pero se puede hacer eso, ¿no? No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no, para continuar con la siguiente parte del workshop, ¿no? Que es ya ver el tema ya. Lo vamos a hacer algo rápido porque el tiempo queda corto, ¿no? Si no tienen alguna duda, vamos a ver ya el tema del API Stream, ¿no? Entonces, algo rápido, porque esto también es bastante tema, de repente se va a dividir, ¿no? esta sesión en 2. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a comentar el tema del API Stream, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a comenzar con este ejemplo en la cual tengo un método que es el de calcular promedio, y nosotros tenemos lógica, ¿no? en nuestros métodos, ¿no? Tenemos ya nuestro parámetro y vamos rescatando las cosas que podemos aplicarlo como función, ¿no? Como una función que ya hemos visto, ¿no? Entonces ahí tenemos parámetro, tenemos la expresión como tal, pero adicionalmente hace más cosas, ¿no? Calcular precio, ¿no? Perdón, promedio. ¿Qué hace? ¿No? Para calcular, porque necesita de algunas cosas adicionales, ¿no? Para hacer ese cálculo, ¿no? Necesita un acumulador, ¿no? que prácticamente sume todas las edades,
y hago un contador, ¿no? Y es un contador. Entonces tenemos tres cosas que está haciendo este método solamente para devolverme el promedio, ¿no? Pero hace todo este tema del código y adicionalmente hace la división, pues, ¿no? Para hacer el promedio, ¿no? Como tal. Pero acá, bueno, más adelante lo voy a comentar. Entonces, detectamos de que este método para calcular el promedio hace todas esas operaciones, ¿no? O escribe todo ese código para hacer prácticamente cosas básicas y puntuales, ¿no? Es muy verboso, como siempre se ha dicho de Java, ¿no? Entonces, si nosotros eso le aplicamos la programación funcional a través de la expresión lambda y de la API string, ¿no? Recuerden que acá está trabajando con la lista, entonces apliquemos eso a una lista a través de la API string. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no? La expresión, cómo aplicar expresiones lambda, ¿no? Entonces, vemos que el parámetro, ¿no? De la expresión lambda era, o de nuestra función que vimos, la condicional era de que tenían que ser mayores o igual a 18, ¿no? Entonces ahí aplicamos la lógica, ¿no? Ahí aplicamos nuestra expresión lambda en nuestro método filter, ¿no? ¿Y qué le pasamos? Nuestra expresión lambda. ¿Qué le decimos? Ah, ya, este parámetro, sacamos la edad, ¿no? Y validamos si es que es mayor o igual a 18. Entonces, ese recibe un parámetro, ¿no? Ese filter está recibiendo prácticamente una interfaz funcional, ¿no? que predicate, que recibe un parámetro y devuelve un true o false, ¿no? Prácticamente es eso. Entonces ese filter aplica a esta expresión regular y perfecto lo podemos usar. ¿Qué más hacemos? ¿No? Hacemos un map to int. Vamos a detallar un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hace este map to int? Este map to int hace una transformación, ¿no? ¿Y cuál es la transformación? La transformación es que nos va de este person, y también lo podemos hacer a través de expresiones lambda, en este caso a través de un método reference. ¿Y qué es lo que hace este map to int? ¿No? Va a transformar del tipo de parámetro de entrada que tenemos, que es el de persona, lo va a transformar a entero, ¿sí? Es lo que necesitamos acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Miren, acá estamos utilizando el método referent de un método de la clase. Entonces, como este aplica a una interfaz funcional en la cual no tiene parámetros, pero devuelve un parámetro, ¿no? Entonces, aplica como interfaz funcional, ¿no? Entonces, esa expresión lambda lo podemos aplicar. Entonces, acá lo que está haciendo es la transformación, pues, ¿no? Está transformando de persona a la edad en este caso, ¿no? Map to int. Después está aplicando, ¿no? Después está aplicando un promedio, ¿sí? Y ya tenemos funcionalmente, ¿no? A simple vista podemos ver lo que está haciendo este método, está aplicando este método a esa lista y sencillamente podemos entenderlo, ¿no? Esto es lo que se indica que es programación declarativa, no estamos declarando las cosas que necesitamos, ¿sí? Y esto es lo que nos provee el string, la API string, ¿no? que tiene Java, ¿no? Acá agregamos un método adicional, ¿no? Más adelante también lo detallo, que es a través de la nueva clase también operational, ¿sí? Sí, esa clase es la que me devuelve el average, y a esa clase yo le puedo llamar a un método or else, ¿no? Este or else viene a aplicar o viene a ayudarnos si es que eh, no hay ningún elemento mayor a 18. ¿Qué pasaría en nuestro código anterior si es que no hay ningún valor en nuestro person? Esta división de count va a ser 0. Y si hacemos una división entre 0, se cae nuestro programa. Tendríamos que agregar una validación más para que no se caiga. En cambio acá,
no se va a caer, ¿no? Ya lo tiene controlado, pero nosotros con esto hacemos devolvemos una respuesta, ¿no? Ah, ya, si no hay nadie, devuelve cero, pues. Eso es lo que le hacemos, ¿no? Entonces, funcionalmente o declarativamente hacemos esas cosas que nosotros hacíamos con bastante código. Entonces, para que vean la diferencia o la utilidad que tiene utilizar esta nueva API, ¿no? String. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta, si tienen dudas, preguntas, adelante, por favor. Ya, entonces, continuamos. De repente agregando unos conceptos del API String, ¿no? O para qué nos va a ayudar, ¿no? Está diseñado para trabajar principalmente con colecciones, ¿no? Vamos a utilizar las colecciones para trabajar. Y cuando hablamos de colecciones, es prácticamente casi todo, ¿no? Porque nosotros trabajamos siempre con colecciones, ¿sí? Y de diferentes fuentes, ¿sí? Ahorita vamos a ver a lo que me refiero con diferentes fuentes. Provee una manera declarativa, ¿sí? Como ya lo hemos visto, de procesar una colección. ¿Sí? Antes hacíamos flujos condicionales, ¿no? Bastante engorroso el código que hacíamos. Con esta nueva API lo vamos a hacer de forma declarativa, más sencilla, más legible, ¿no? También se puede ver como un iterador, ¿no? Se puede ver como un iterador elegante de colecciones, ¿no? Un iterador entendible. Facilita la paralización del procesamiento de la información, ¿no? En algunos casos necesitamos procesar estas colecciones de manera paralela y para hacer eso antiguamente de repente se complicaba o el código era muy complejo y muy difícil de testear, de corregir y de detectar los errores, ¿no? Entonces esto de acá nos facilita porque ya por defecto ya tiene implementado la paralización, solamente es usarlo, ¿no? ¿Qué es un string? Para detallar un poquito más o ampliar un poquito más el tema de string, ¿no? Secuencia de elementos, ¿sí? Entonces en una colección tenemos esa secuencia de elementos. No almacena valores, recuerden de que el string no es una colección en sí, sino que solamente es como que el flujo de los valores que tenemos en una colección lo pasamos a través de ese string, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Consumen los datos desde una fuente de datos como colecciones, arreglos o también archivos, base de datos, ¿no? A esto me refiero con input-output, ¿no? A través de la red puede obtener valores, entonces esa secuencia de información la podemos obtener a través de este string y podemos trabajar todo lo que ya hemos visto con esta API, ¿no? Sirve para operaciones de agregaciones como filter, map, reduce, find first, all match, sorted y tiene varios métodos más, ¿ya? Que de repente lo vamos espero el tiempo me ayude a detallarlo. ¿Sí? Entonces, para tenerlo en cuenta que hay bastantes cosas que se pueden hacer con string, hay varios métodos, ya hemos visto algunos, los más utilizados, pero tiene varios. La mayoría de las operaciones regresan un string, ¿sí? Como hemos visto, este filter me está devolviendo un string, este map to int también me devuelve un string, y este average ya no devuelve un string, es un método de finalización y en este paso es donde se ejecuta todo el código. Ahorita vamos a ver el pipeline de eso. A ver, acá sí está. La mayoría de operaciones regresan como un string, ¿no? Por lo que se puede encadenar, ¿no? Podemos ejecutar un método tras otro, es lo que indicaba. El procesamiento o la ejecución ya de todo el programa se hace al alcanzar una operación terminal, ¿sí? Hay unos cuantos operaciones terminales y en ese método es donde se ejecuta todo el código que hayamos puesto, ¿no? Iteraciones internas, las iteraciones son decididas internamente por la API, ¿no? Ahora tenemos un pipeline del string, ¿no? Que está dividido prácticamente en tres, ¿no? Uno es la fuente de datos, de dónde estamos sacando este string, de collection, de un arreglo, de un archivo, de una base de datos, etc. ¿Sí? Esa es la fuente de datos. La otra parte del pipeline es
las operaciones intermedias, ¿no? Una o varias operaciones intermedias, ¿no? Son operaciones que regresan otro string y por lo general se pueden encadenar, ¿sí? No se ejecutan, eso de ahí solamente se definen y se ejecutan solamente cuando se llega a la operación terminal, ¿sí? Entonces cuando llegamos a la operación terminal, realmente ahí ya se ejecuta todo lo que hemos hecho con operaciones intermedias, ¿sí? Son operaciones que terminan un string, usualmente tienen efectos colaterales, ¿no? Porque van a modificar algo posiblemente, e inician el procesamiento de todo lo que hemos agregado en el string. Y esta operación terminal produce, ¿no?, un resultado, ¿sí? ¿De dónde obtener el string, ¿no? O sea, ¿de dónde sacamos este string, ¿no? ¿De qué fuente de datos, ¿no? Tenemos dos tipos de métodos para el string y el parallel string, ¿no? Uno es para trabajar de manera secuencial y el otro es paralela, pues como su nombre lo dice. Y esos son los métodos que tenemos para trabajar con string. Los podemos sacar de arreglos, ¿sí? El arreglos.string, ahí sacamos el string. De la clase también string, ¿no? El método a través del método of. También tenemos diferentes clases para trabajar con diferentes tipos, ¿no? El int string, ¿no? A través del rango, double string, long string, ¿sí? Esos son los que tenemos para trabajar con string. También lo podemos sacar del buffer reader, ¿no? Para si leemos algún archivo. A través del line ya podemos sacar el string. Lo podemos sacar de directorios, patrones, números aleatorios y creadas por nosotros, ¿sí? Entonces, todas esas fuentes de esas diferentes fuentes podemos sacar el string. Entonces, acá podemos ver, ¿no? Detallar un poquito más lo que hemos visto, ¿no? Este código ya lo hemos visto, lo hemos explicado, y podemos ver que acá, lo he puesto de colores, tenemos una lista para ver el pipeline del string. Acá tenemos el origen, la fuente de datos, ¿no? Que es la lista de personas, sacamos el string. Tenemos las operaciones intermedias que están pintadas de azul, ¿no? Que devuelven un string, por eso lo podemos encadenar. Y tenemos la operación intermedia, la operación terminal, ¿no? Que en este caso es el average. Y este es el que ejecuta todo lo que hayamos agregado acá, pues, ¿no? Y este me va a devolver un valor en este caso, ¿no? Siempre devuelve o hace algo, pues, ¿no? En la operación terminal. Tenemos diferentes, lo voy a comentar rápido nomás. Tenemos diferentes operaciones intermedias, ¿no? De filtrados tenemos el filter, el limit, ¿no? El skip también tenemos. Ya no tenemos mucho tiempo, se nos va el tiempo. De ordenamiento, operaciones intermedias de ordenamiento, el listing, sorted con parámetro también, ¿no? En la cual le pasamos un comparator o una expresión lambda, como ya lo sabemos. También tenemos operaciones intermedias de mapeo, de transformación. Recuerden de que el mapeo es transformación. Tenemos el map, el flap map. Ahí difieren un poco, no lo detallo por el tema del tiempo, pero ahí tenemos las descripciones. Ahora tenemos las operaciones terminales, ¿no? Tenemos acá de match, ¿sí? All match, any match y no match, ¿sí? Tenemos siempre y cuando coincidan con la interfaz funcional que le pasemos, nos va a devolver el resultado, ¿no? Es más o menos la idea del match. Son operaciones terminales, ¿sí? Que devuelven algo, recuerden, devuelven algo. Funciones terminales numéricos, ¿no? Tenemos el max, min, com, ¿no? Me va a devolver un valor numérico en sí, ¿no? A través de la expresión lambda que le pasemos. Tenemos más operaciones terminales de tipo numérico, ¿sí? El overage y el sum, ¿sí? Tenemos operaciones terminales reductores, ¿no? Van a prácticamente a acumular los valores, ¿sí? El reduce, en este caso, ¿sí? Reduce elementos de string usando una función de acumulación asociativa, ¿no? Esto más o menos ya lo explicamos con el binary operator, ¿no? Y por cierto,
va a recibir un binary operator, ¿no? El reduce. Este acumular toma un resultado parcial y el siguiente elemento y regresa a un resultado parcial, pues, ¿no? Por último, como es una operación terminal, va a regresar un optional. Ese es el tipo de objeto que nos va a devolver. Es un nuevo objeto agregado en Java 8. Otra operación terminal, bueno, acá tengo un ejemplo, ¿no? de operación terminal, ¿no? con reductores. ¿Qué es lo que hacemos? Acá estamos encontrar la longitud de la línea más larga en un archivo, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? ¿No? Tenemos acá, tenemos el archivo, ¿no? Un TXT, puede tener miles de líneas, o sea, un archivo bien grande, ¿no? Y cómo obtenemos, cómo obtenemos las líneas, ¿no? Le aplicamos lines a partir del file .lines, podemos obtener el stream y le aplicamos, ¿no? El map to int, ¿no? Para obtener por cada línea su tamaño, ¿no? Lo va a transformar y, y, y después de eso voy a sacar el mayor, ¿no? O sea, ya transformamos de string al tamaño como tal, ¿no? Es lo que le estamos diciendo y sacamos el máximo, ¿no? Y de ese máximo lo voy a devolver como como un entero, ¿no? Entonces, esto de acá fácil se entiende como que fácilmente, ¿no? Se entiende la línea de código, que es lo que está haciendo. Acá podemos tener otra lógica, ¿no? Otra lógica en la cual igual, ¿no? Del mismo archivo, pero acá ¿qué es lo que hacemos? Hacemos algo diferente, ¿no? Encontrar la línea más larga, pero para encontrar la línea más larga tengo que hacer el recorrido, ¿no? El recorrido de todo el archivo, ¿no? De todo el archivo y lo voy a ordenar, ¿no? Entonces voy a hacer el ordenamiento, ¿no? Mi expresión lambda de ordenamiento ¿no? Para sacar el mayor. Y ahí después de eso busco el primero y lo devuelvo, ¿no? Pero ahí me está recorriendo todo el archivo y si el archivo es grande, se cae, ¿sí? Se va a caer. Entonces, acá cómo lo podemos mejorar, ¿no? Lo podemos mejorar sin que se caiga. Recuerden que acá va a acumular todo, va a recorrer y va a acumular toda la línea, ¿no? Entonces es mucho. Acá podemos hacer lo mismo, pero evitándonos ese problema utilizando el reduce, la cual utiliza el binary operator, ¿no? Que es un acumulador asociativo en la cual a través de dos parámetros voy yo comparando y me devuelve un resultado y ese resultado que me devuelve lo voy a agregar a la siguiente operación como input, ¿no? Entonces ahí, según la lógica que le pasemos, me va a devolver uno o lo otro, ¿no? Entonces este reduce no se va a caer porque prácticamente está como que se vería como liberando memoria en cada operación, o sea, como que no hay almacenamiento de información porque lo está haciendo en ese, está devolviendo el resultado en ese momento y ya no acumula, ¿no? Como en el escenario anterior que sí, tenía que recorrerme todo para, para poder hacer el ordenamiento y la comparación. En este caso el reduce me va a evitar eso y con esa lógica, pues, ¿no? Y ya no se me va a caer el código. Bueno, es un ejemplo para tenerlo en cuenta, ¿no? Con ese reduce se reduce bastante bueno, el problema y el uso de memoria, pues, ¿no? Tenemos otras operaciones terminales, ¿no? Que es el collect, to array y el count. De repente el más usado es el collect, ¿no? El cual me va a devolver, ¿no? un tipo de dato que le pasemos, ¿no? En este caso puede ser una lista, un mapa, un string, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, me va a devolver el resultado, ¿no? Y normalmente en algunos casos, ¿no? Hacemos un filtro a mi colección y devuelvo esa lista ya filtrada, pues, ¿no? Es lo que más o menos solemos hacer. Este colector, la clase colector implementa muchos colectores, ¿no? Hay diferentes colectores, ¿no? El toList, el toCollection, ¿no? Miren acá, podemos
para el toList, que es el que más solemos utilizar, ¿no? Collector.toList, entonces devolvemos, ¿no? Una lista, ¿no? En ese collect. Y así podemos, no voy a comentar todos porque son varios, ¿no? Podemos devolver colecciones de tipo set, map, ¿no? Diferentes cosas. Tenemos el toMap, ¿no? Para devolver mapas. También podemos, para trabajar concurrentemente con mapas, ¿no? Podemos utilizar el toConcurrent Map. Procesamiento en paralelo, podemos hacer procesamiento en paralelo, ya estamos acabando. Una ventaja del uso de string es su facilidad para convertirlas en procesos paralelos. Para convertir un string en el proceso paralelo, solo hay que agregar, ¿no? el método parallel. Dentro de nuestro pipeline agregamos el parallel al pipeline, como indica ahí, y a partir de donde estamos agregando el parallel, lo va a trabajar de forma paralela el procesamiento. O podemos usar, el otro caso es usar el parallel string en vez del string, ¿no? Para trabajar desde un inicio de forma paralela, ¿no? Internamente esta API, ¿no? De trabajo en paralelo está basado en el framework ForJoin, ¿no? Es un framework que se utiliza o se ha usado bastante para trabajar de forma paralela nuestro código en Java, ¿sí? Internamente utiliza, bueno, ha hecho uso de ese framework, ¿no? Considerarlo sí y solo sí si las operaciones intermedias o terminales a realizar con computación son computación